la carrera de Derecho? ¿Qué estudias en Derecho? Pues bueno, básicamente te voy a dar ahora sí que la definición un poco ñoña del derecho, que es las normas que regulan a la sociedad, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué estudias en derecho? Estudias todo un conjunto de pues, leyes, todo lo que regula a la sociedad, también un poco de filosofía, un poco de historia, entre otras materias bastante interesantes, pero a grandes rasgos eso es la carrera de derecho. Y ya sé que derecho es muy amplio, digo, por lo que nos dices con el concepto que nos dices, pues habrá muchas áreas en las que se pueden aplicar. ¿Y cuáles serían algunas de estas? Ok, te cuento las más comunes, por así decirlo, es derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, y bueno, hay un sinfín de materias, hasta también derecho al consumidor. Específicamente la que yo me dedico es derecho de propiedad intelectual y también veo un tema de derecho corporativo. Entonces, es un sinfín de materias, de ramas que tú puedes ahora sí que dedicarte, especializarte, derecho a medio ambiente, derecho también ecológico. Hay un sinfín de ramas, no solamente lo que comúnmente se conoce, ¿no? Un penalista, un civilista, hay mucho más que eso, ¿no? Entonces, digo, solamente por mencionar algunas ramas. Y a veces se tiene la idea, porque muchas veces nuestras ideas las vamos formando por lo que vemos, ¿no? O sea, en las series, en las películas. Y a veces cada que alguien piensa en derecho, se imagina con un juez y con el caso de algo que pasó y que yo voy a defender a una de las partes y estoy enfrente de todos y digo argumentos. Así también es, o sea, la realidad es así, es aquí, es así en México. ¿Cómo funciona? Digo, básicamente yo sé que el ver series y películas de derecho muchas personas se emocionan y hasta cierto punto sí tiene alguna, digamos, tiene algún tipo de razonamiento también específicamente con la carrera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí es cierto, sí argumentas, sí tienes a personas, sobre todo cuando tratas más enfocado a temas de derecho penal, como lo vemos comúnmente en las películas, pero no lo es todo. Muchas veces las personas creen eso, pero eso básicamente es como el glamour de la carrera, pero hay mucho más allá y hay mucho más que puedes tú hacer, ¿no? Porque a lo mejor si eres una persona que no quieres a lo mejor hablar delante de las personas o no se te da y tienes esa idea, pues a lo mejor te vas a cerrar y decir, derecho no es para mí. Pero ¿qué tal si es una persona que le gusta mucho razonar, analizar? Quizás no vas a ser ese perfil que vemos en las películas, pero vas a ser otro tipo de perfil que puede ser buenísimo en una área específica. Entonces, digamos que no es tanto así y en México, a final de cuentas, digo, obviamente estamos en relación a Estados Unidos, ¿no? Que por lo regular son las series y las películas, pues obviamente estamos un poco más en pañales en un tema de juicio oral, por ejemplo, ¿no? En comparación, claro. Entonces, pues sí hay unas diferencias por ahí, no es como las películas, pero al final de cuentas tiene de alguna manera algo similar. Oye, Neis, y hablando del perfil, ¿cuál sería el perfil de un licenciado en Derecho? Y déjame decirte porque me ha tocado mucha gente que cuando los familiares amigos les recomiendan Derecho, suelen decir como el típico de que, ay, es que tú eres bien peleonero, peleonera, o alegas mucho, la carrera de Derecho es para ti, pero a ver, ahorita ya decías, no, pues no necesariamente vas a estar hablando frente a todos, y si eres una persona que a lo mejor no le gusta hablar frente a los demás, pero es muy analítica, pues a lo mejor un área del derecho pudiera ser para ti. Entonces, ¿cuál es el perfil? Digo, yo creo que el común denominador del perfil de estudiante de derecho es una persona analítica, una persona con capacidad de razonamiento, porque al final de cuentas estamos constantemente estudiando leyes, estudiando actualizaciones, reformas, etcétera. Entonces tienes que tener una buena capacidad analítica para poder procesar toda esta información. En cuanto a, sí es cierto, también a mí me llegaron a decir, oye, es que te gusta mucho alegar, seguramente vas a ser abogada, ¿no? Entonces, pues hasta cierto punto no quiere decir que ese sea el perfil específico, si bien sí considero que necesitas tener por lo menos una habilidad de habla o por lo menos una habilidad para poder a tu manera y a tu perspectiva de poder comunicarte, ¿no? Entonces creo que sí es importante eso porque al final de cuentas tratas con personas, ¿no? Ya sea que con clientes o con tus otros colegas, entonces dependiendo de tu trabajo, sí debes de tener una buena habilidad para comunicarte, pero sobre todo una persona analítica, una persona que le guste analizar y que le guste, digamos, también debes de ser muy receptivo y muy perceptivo, tienes que estar muy abierto porque al final de cuentas
es cuestión también de interpretaciones. Entonces, básicamente una persona analítica, ese sería el común denominador, y con buena comunicación. Ahora esta pregunta quizás suena simple, pero sí nos las han llegado a hacer y creo que nada mejor que tú la puedas también responder. Al ver la carrera la vemos como licenciado en Derecho, pero también les decimos abogados, es lo mismo, es distinto. Pues bueno, básicamente la licenciatura en Derecho como tal quiere decir que tienes una cédula profesional o que terminaste, que tienes un título profesional que te respalda. Ser abogado, al final de cuentas, sí, si bien necesitas tener una cédula profesional para poder conducirte como tal, como abogada, abogado, la diferencia radica más que nada en que la licenciatura en Derecho, licenciado, licenciada en Derecho, es más que nada como el papel, terminé la carrera, y abogado es más como la profesión como tal, porque muchas veces hay personas que pueden ser licenciados en Derecho, pero no van a ser abogados o no van a ser abogadas. También hay una diferencia con abogados litigantes. Los abogados litigantes son los que, como el nombre lo dice, litigan. ¿Qué quiere decir esto? Como comúnmente se conoce, sabes que tienen demandas, sabes que representan a clientes en asuntos litigiosos. Entonces, esa también pudiera ser una diferencia ahí que considero que pudiera ser importante. Y la pregunta, yo creo que muchos se hacen, es, ¿lees tanto? Porque cuando a veces decimos, derecho, vas a leer, y vas a leer todo el día y todo el tiempo. Entonces, ¿de verdad se lee mucho en derecho? Digo, evidentemente tienes que leer porque estás hablando pues de leyes, tienes que reglamentos, que contratos, pero se vuelve parte de tu día a día y la verdad, yo le soy sincera, yo no soy una persona que lee mucho. O sea, yo no soy una persona que, oye, ya acabé 5 libros esta semana como otras personas. Esa también fue una de mis preguntas que yo me hice. Es que la verdad no me gusta tanto leer, pero sí me gusta analizar. Soy una persona analítica, me gusta analizar, a lo mejor no te leo libros por satisfacción, o sea, muchos libros. Definitivamente la lectura es parte de, pero considero como cualquier otra carrera. No nomás es como, ok, en derecho se estudia, es leer, es leer, pero es analizar y es pensar, ok, este caso, ¿cómo yo lo pudiera manejar? O sabes ¿cómo puedo asesorar a esta persona? Ok, es leer, analizar y ahora sí que ejecutar. No solamente es estar leyendo. Mientras estás estudiando, pues obviamente tienes mucho que leer, muchas leyes, pero como cualquier otra carrera, supongo. Yo creo que si alguien me hubiera dicho, no entres a derecho porque vas a leer muchísimo y me hubiera espantado, pues me hubiera arrepentido de haber hecho caso a esto, ¿no? Entonces, yo creo que no es del todo así, no es estar leyendo, al contrario, es analizar mucho. Si te gusta analizar, por ejemplo, casos, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo puede resultar este caso? O sabes qué, ok, el artículo, ok, pero es analizar mucho y como ser también muy creativo. Creo que también un perfil, es que debes de ser creativo en el sentido de pensar y crear tu propia, como esta realidad y sumergirte a cada caso, a cada situación. En la universidad, ¿qué tipo de trabajos haces? Por ejemplo, la otra vez tuvimos una entrevista con alguien de mercadotecnia y nos decía que era mucho de exponer, o sea, mucho, 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 y que hacías tu propia empresa y tenías que, pues, hacer toda la estrategia y campaña de mercadotecnia. En derecho, ¿cuáles son los típicos trabajos? Los típicos trabajos sí expones mucho, expones sobre todo, pues obviamente más enfocado como por ejemplo capítulos de las leyes, ¿no? Cómo tú lo puedes explicar, etcétera. Entonces sí es analizar, también hay casos de cómo tú resolverías este caso, ¿no? Por ejemplo, en penal, oye, te ponen una situación, te ponen una historia, cómo tú lo puedes resolver. Entonces, ese tipo de tareas, sobre todo también ensayos, pero que creo que es bien importante que sepan que se escucha aburrido, pero la verdad es que hay mucha carnita en la carrera que vas aprendiendo y que es bien importante estos temas de los trabajos, básicamente exposiciones, ensayos y asuntos, exponer asuntos y cómo tú lo resolverías y a lo mejor otra persona lo resuelve de otra manera y te quedas, wow, o sabes que no, sí, así debe de ser. Entonces, creo que también vas abriendo tu panorama y escuchando muchas opiniones, hacer equipo. Hay mucho trabajo en equipo, a mí me tocó muchos trabajos en equipos, exposiciones, pero básicamente ese tipo de trabajos son los que se llegan a ver en la carrera.